dendere. Ere malara darayala hala shayalanda yara maloroda dendere. Ere malahara sayalantayre mididiri alalendere. Hira shayala tari alandare. Ere maladiri andiri alide ashayala morokoro tori aladandere. Ere mididiri asayala kalandare yala malashandara yalandere. Ere mala siri antaya la male dodo dandare, la mala saya la antare yala dandare. Ere mala diri alindiri asay ale mala kala tori ala dere yala dere. Ere mala diri andari ala shaya la andaya la mala koro tori yala andare. Ere mala tari ala shaya la andari ale miri dere yala dere dere. Ere mala diri adiri ashaya la andaya ke yala saya la andare. Emarasaya kataya di mere ondore yalendere yala shandere. Ere maladore yala dare yala dare de ashaya landare yala malendere. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos en esta tarde, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Queremos darte gracias, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad se extiende hasta la noche, Señor. Cuántas gracias te damos, Dios, porque hoy tú, Señor, has preparado un mensaje, Señor, una palabra que hemos de recibir, Señor, porque proviene de ti. Es tu palabra de verdad, Señor. Es la palabra de vida, Señor. Es esa palabra que nos fundamenta para que nada, Señor, nada nos mueva de lo que somos en ti y para ti. Amén. Bendito Dios, estamos aquí congregados en tu nombre, en el nombre de Jesús. Rogamos, bendito Señor, que nos des entendimiento, que la unción de tu Espíritu traiga revelación de tu palabra a cada corazón. Bendito Dios, bendecimos a nuestros hermanos que se están conectando, Señor, a través de esta transmisión. Te rogamos, bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor, bendice sus familias. Padre, si hubiera alguna necesidad, si hubiera alguna circunstancia difícil, si hubiera alguna situación de enfermedad, Padre, creemos que tú obras, Señor, y que tu palabra dice que cuando te amamos todo obra para bien. Bendito Dios, que estemos moviéndonos, Señor, en la fe, con ese sentido que tú nos has dado para caminar por fe y no por vista, teniendo esa visión espiritual, Señor, la que tú nos has otorgado a través de Cristo Jesús en nuestra vida, siendo guiados por tu Espíritu y llevados a las verdades de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor, hoy te damos las gracias. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más reunidos en esta tarde de enseñanza y queremos glorificar el nombre de Cristo nuestro Señor. Así es que si hay algo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Así es que antes de comenzar esta tarde de enseñanza, yo quiero invitarle a que juntos alabemos al Señor a través de este canto, para que nosotros tengamos esa conciencia de que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros y que Dios es por nosotros. Y eso es a través de Cristo, y eso es porque vemos la gracia de Dios derramada a través de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Así es que hoy te digo en el nombre de Jesús, fija tus ojos en Cristo. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Aleluya. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrena sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Gloria a nuestro Dios, amado hermano. Gloria al Señor. En esta tarde voy a estar con ustedes, hermanos, platicando con el pastor, y ustedes nos conocen, saben que siempre caminamos juntos, que Él es el pastor, Él es el siervo que Dios llamó. Y con todo mi corazón también quisiera hacer solamente una pequeña observación en relación a eso. Hace muchos años, y yo recuerdo cuando era niña, yo crecí en la iglesia metodista, y recuerdo que desde que era niña yo escuchaba esto, ¿no? El pastor, y a la esposa pues le decían pastora. Y entonces después pasó el tiempo y recuerdo cómo, ya ni recuerdo en qué año, y empezó a surgir eso de que y pastora, y que pastora, y que pastora. Y yo recuerdo que en la iglesia donde nosotros estamos, pues nunca les dijimos que a mí me dijeran pastora. Y entonces, pues como a veces en la iglesia cristiana hasta frases que estilan a decirse. Y después, pues escudriñando la palabra de Dios, mis hermanos, y sabemos que el llamado es a los varones, porque ellos son cabeza. Y no hay dos cabezas, solamente hay una. Y entonces, con todo mi amor, yo soy la esposa del pastor, soy la hermana Lolita, soy como cualquiera de ustedes también, ovejita en la iglesia, en la congregación, porque también reconozco el llamado que Dios le ha dado a mi esposo, y yo también me someto a él, no solo como esposo, sino también como pastor. Él también es mi pastor. Así es que, amados preciosos, haciendo ya después de esa pequeña aclaración, entonces, como les decía, he caminado al lado de mi esposo, y de eso estoy muy agradecida, y es parte de lo que hoy también quiero compartir con ustedes. Amén. De cómo el Señor también, así como el pastor testificó la semana pasada, y si ustedes recordarán, la enseñanza fue acerca de los sentidos espirituales. Amén. Y al final se nos estuvo hablando acerca del sentido de la fe, y él tuvo a bien, y como en otras ocasiones, compartirles cómo nos conocimos. Pero pues bueno, ahora también me toca a mí. Yo también les quiero compartir cómo fue que Dios también puso en mi corazón, y cómo en los propósitos de Dios Él sabía para qué íbamos a ser colaboradores en su obra. Así es que les reitero, comparto de este testimonio, comparto de la palabra de nuestro Dios, pero siempre en esa sujeción a mi esposo. Yo reconozco la autoridad que Dios le ha dado, y yo solamente soy ayuda idónea. Y eso es lo que Dios anhela, que las mujeres seamos, esa ayuda idónea. Y cómo es que Dios nos forma así. Amén, hermano. Así es que en mi corazón, aparte de contar mi testimonio, pues yo le decía al Señor: Padre, dame una palabra con la cual yo pueda dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, de lo que tú estás haciendo, y de lo que yo creo que tú seguirás haciendo. Y pues el Señor hace unas semanas, pasando por unos tiempos de prueba, como todos pasamos por tiempos de prueba, hubo una palabra tan específica que el Señor me dijo, y fue tan clara, que me dijo: bástate mi gracia. Y agradezco tanto al Señor, hermano, que el Señor siempre con su espíritu nos guíe a través de su palabra. ¿Por qué en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia? La palabra viva es Jesucristo mismo, y si Cristo está en nosotros, ya vimos que está Él ahí en nuestro espíritu, donde tenemos perfección, gloria al Señor. Está ahí el Señor, mi hermano, y esos sentidos espirituales tienen que llevarnos siempre a que nuestros sentidos del alma y los del cuerpo pues estén sometidos a Él. Y pasando ya hace algunos años por una situación en mi oído, en el oído derecho, y en las madrugadas el Señor me despertaba, y le doy la gloria al Señor porque Él me llevaba a su palabra. Y eso es lo que hace cuando nosotros leemos de su palabra, tenemos esa comunión con Dios. Entonces su espíritu va a tomar de lo que ya nosotros estamos recibiendo de su palabra, y nos lo va a recordar. Y eso lo dice nuestro Dios en su palabra. Y algo que el Señor me decía era eso: bástate mi gracia. Y le doy muchas gracias al Señor, y me dio muchos pasajes
entre uno de ellos el Salmo 143:8, que dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he esperado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y haciendo referencia al sentido natural del oído, ¿cómo es ese sentido en el alma, que es la memoria? Y en el espíritu es la esperanza. Y gloria al Señor. Y le decía al Señor: Padre, que mi esperanza esté puesta siempre en ti. Amén. Y que en mi alma las cosas que yo recuerde sean las bendiciones que tú me has dado. Recordemos siempre las cosas buenas, porque las tenemos que contar. Amén. Y es por eso que yo le quiero compartir en esta tarde, le quiero compartir de las maravillas que Dios ha hecho, y que yo creo que en muchos de nosotros y todos deberíamos testificar de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. No podemos callarlas, para que Él sea glorificado. Sí, hermano, es solamente para que Él reciba la gloria. Hace unos momentos cantamos: fija tus ojos en Cristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Qué bueno que tenemos hermanos que nos edifican, que gracias a Dios son testimonios que son para la gloria de Dios. Pero mi hermano, quien siempre se tiene que llevar la gloria es Él. Quien se tiene que mirar a través de nuestra vida es Él. Y que nosotros todo lo que somos es por Él. Amén. Así es que quiero invitarle a que vayamos a la segunda carta de Corintios, al capítulo 12 y al versículo 9. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, que esta segunda carta a los Corintios es Pablo quien la está escribiendo, y es a quien quiero hacer referencia en esta tarde, a la vida de Pablo. ¿Cómo es que Pablo, siendo primero Saulo, el Señor lo cambió y lo transformó para ser Pablo, para ser pequeño, para ser dócil, para ser un hombre sencillo, para ser un hombre que se moviera en la gracia de Dios? Y precisamente aquí en el capítulo 12 y en el versículo 9, le dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y usted sabe, si ha escudriñado la palabra de Dios y conoce acerca de la vida de Pablo, usted sabe que Pablo tenía un aguijón, es decir, tenía algo que a Pablo lo mantuviera siempre pequeño. Amén. Y demos gloria al Señor, mis hermanos, porque esto es bueno siempre en nuestra vida, para mantenernos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios sea el primero. Amén. Y nunca venga el sentirnos enaltecidos, o el sentir que nosotros sabemos, o que no, sí, yo por toda la experiencia que tengo. Bien la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. El temor de Dios es lo que siempre tiene que guiar a nuestra vida. Y nosotros vemos como en la vida de Pablo, el Señor sabe por qué lo tuvo que mantener así. Dice el versículo 8, el versículo anterior, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjese, hermano, cuando es esto que tengo del oído, y que en el nombre de Jesús yo soy sana, eso lo confieso y lo creo. Amén. Cuando empecé este padecimiento, en verdad que yo le decía al Señor: yo quiero descansar en ti, yo confieso la sanidad que tengo en ti, Señor. Y el Señor hizo una obra maravillosa, hermano, y ya después con calma le platicaré de esto, pero el Señor me dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros tenemos que reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer. Y eso lo habla en Juan 15. Separados de Dios nada podemos hacer. Y entonces vamos a ver algunas referencias en relación a lo que significa la gracia. ¿Qué es la gracia y qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la experiencia que tuvo este siervo, Pablo, que a pesar de que él no caminó con Cristo, él no lo vio físicamente, pero tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y usted ya lo sabe, en Hechos capítulo 9 habla acerca de ese encuentro y cómo es que Dios comienza a tener ese trato con él y empieza a revelarse a él, porque
Dios tenía un propósito para su vida. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Y qué vemos, mis hermanos? Sino que la gracia de Dios ha sido dada por medio de Cristo. Es decir, la gracia es Cristo. Amén. Es dada por Dios. Y si Cristo está en nosotros, entonces, amado hermano, yo le quiero decir en esta tarde, nosotros tenemos la gracia de Dios. Aleluya. Es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque esa gracia es la que nos va a llevar a estar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y gracia en griego, la palabra es charis, y es una palabra importante en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo. Va a tener raíces en la palabra hebreo, que es gesed, que se usa en el Antiguo Testamento para hablar acerca del amor, el cariño, la merced y la lealtad de Dios. Es decir que entonces, charis, o sea, estamos hablando de gracia en griego, ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, va a ser el don inefable de la salvación dada por Dios a todos sus elegidos por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vemos, mis hermanos, nosotros? Que esa gracia que trajo a nuestra vida, trajo salvación. Amén. Fuimos salvados Sí, Señor. en Cristo Jesús. Recibimos ese perdón de nuestros pecados, fuimos redimidos en nuestra alma. Él pagó por todos nuestros pecados. Aleluya. Y entonces nosotros tenemos que movernos en la gracia y no en la condenación. Porque si estamos en Cristo, entonces ya no hay condenación. Estamos en esa gracia de Dios. Y vamos a ver cuando habla aquí en relación a la salvación. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 4. Y mire, le voy a leer desde el versículo número 1, porque es Pablo quien está escribiendo a esta iglesia, a los Corintios. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, fíjense bien, por la voluntad de Dios. Los siervos son levantados por la voluntad de Dios. Aleluya. Son llamados por Dios. Y el hermano Sóstenes, versículo 2, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quienes? A los santificados en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Nos fue dada por nuestro Padre, por nuestro Dios. Y es en esa gracia donde nosotros tenemos que movernos siempre. Es en la gracia donde nosotros tenemos que caminar. Es recordando que no es en nuestro esfuerzo propio, que no es en nuestro razonamiento, que no es por lo que nosotros tengamos y pensemos que nosotros lo sabemos todo. Somos lo que somos por Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Ahora vamos a la carta a los Efesios, el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, ¿quién se tiene que llevar siempre la gloria? Nuestro Dios. Amén. Él es el único que debe llevarse la gloria. No es, mi hermano, aquí está diciendo, no es por obras. Mucha gente, hermano, que no conoce a Jesucristo, dice, pues es que yo hago buenas obras, es que yo hago cosas buenas. O luego he escuchado cristianos cuando se refieren a otros y dicen, no, pues es que Él es bueno, Él hace cosas buenas. La salvación no se gana por obras. Es un regalo de Dios. Amén. Es un don de Dios. Aleluya. Y es, mi hermano,
está al alcance de cualquiera que reconozca que Jesucristo es el Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó, y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Esa gracia la tenemos que recibir, y la recibimos cuando le confesamos. Creemos en nuestro corazón, pero confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Sí, Señor, aleluya. Es esa gracia, es ese amor derramado por nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Entonces, vamos a ver qué más habla acerca de la gracia. Paso a la siguiente. Si me ayudas, hijita, por favor. Ok, gracias. Vemos en la siguiente diapositiva que dice: la gracia de Dios es conferida en Cristo y abarca mucho más que salvación. Fíjese qué hermoso. Esta gracia no solamente nos trajo salvación, sino que incluye, fíjese bien, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer en Cristo Aleluya. por causa de su propósito eterno. Mi hermano, los propósitos de Dios son eternos. Aleluya. Si nosotros solamente estamos pensando que estamos haciendo buenas obras, que todo lo que somos, y no está mal, que podamos tener pues una profesión, que se pueda tener un oficio, que se pueda tener, como hoy le llaman, una carrera técnica, logros que se puedan tener en este mundo, hermano, esos son terrenales y esos van a pasar. Y no está diciendo que entonces pues ya no estudies, ya no trabajes, ya no te muevas. No, hermano, quiere decir que todo eso lo hagas en la gracia de Dios, y va a ser una diferencia muy grande cuando todo aquello que tú estás emprendiendo sabes que está dentro de la voluntad de Dios, dentro de los propósitos de Dios, y que entonces te vas a mover en su gracia. Es lo que es Cristo en ti. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan esos logros? A veces pensamos que somos dueños de todo lo que tenemos, hemos estudiado una carrera, etcétera, y pensamos, ¿no? Y muchos por ahí dicen, y esa frase es muy común, ¿no? Pues por eso me quemé mis pestañas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hasta se habla de los padres. Qué bueno que los padres podamos apoyar a nuestros hijos, pero cuando ya tenemos a Cristo Jesús, vamos a saber que todo eso es por la gracia de Dios. Y es algo que nosotros también como padres, si hemos experimentado y ya sabemos lo que significa la gracia, nosotros es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a tener esa humildad para que sepan que todo lo que recibimos es por la gracia y el don inefable de Dios, y que todo lo que tenemos es por Él. Aleluya. Sí. ¿Y qué más? Y también todo lo que podemos hacer, pero en Cristo. Aleluya. Sí. Esta gracia va a tener que ver con nuestro pasado. ¿Qué significa nuestro pasado? Usted ya lo sabe, nos han enseñado, nuestro pastor también nos ha enseñado todo lo que tiene que ver con la doctrina, todos los pasajes que nosotros podemos encontrar en nuestra palabra, en la palabra de Dios, perdón, en nuestra Biblia, que se refieren al pasado. Todo esto tiene que ver con la justificación. Hemos sido justificados en nuestro espíritu ha recibido vida, es Cristo en nosotros, Cristo entrando a nuestra vida, Cristo revelándonos a través de esos sentidos espirituales para que nosotros caminemos en su voluntad. Amén. Esta gracia también va a tener que ver con nuestro presente, y esto tiene que ver con la santificación. Ya lo sabemos, hermano, la santificación es el día a día, movernos cada día en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados. Pablo hace rato nosotros lo leímos en 2 Corintios 12:9, para que reconozcamos que en esa debilidad, nosotros sin Cristo somos débiles. Imagínense, todo lo que podemos nosotros hacer es demasiado, es limitado. Hermano, cuando nosotros tenemos una petición en nuestro corazón, cuando nosotros queremos orar por alguien, cuando nosotros queremos alcanzar a alguien, y lo voy a mencionar, hay veces, ¿no? Los padres, las madres que están pidiendo por sus hijos, y que cuando van a la escuela no estamos ahí con ellos, cuando tienen que salir de la ciudad no estamos ahí con ellos, etcétera. Pero nosotros con nuestra oración podemos llevar, mis hermanos,
esa oración delante de Dios y saber que en el Señor ellos están cubiertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cada día? Saber que Dios nos está santificando. Estamos siendo santificados. Cada día que venimos delante de Dios, reconocemos que es por su gracia. Señor, todo lo que recibo es de ti. La vida que tengo es por ti. La salud que tengo, Señor, es porque tú me la das. La fuerza que tenemos para ir a trabajar, la fuerza que tenemos para, en el caso de las mujeres, estar en casa, las labores que conllevan el estar en casa, es la gracia de Dios, mis amadas hermanas. Aleluya. Y de eso de verdad estoy tan agradecida con Dios, con estos 38 años de casada que tengo con mi esposo. El Señor como mujer me llevó a experimentar la gracia de Dios. Aleluya. Y eso es hermoso, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que es Cristo en nosotros, que podemos hacer las cosas, pero también que va a abarcar nuestro futuro. Es decir, esto tiene que ver con la glorificación. Todo aquello que el Señor tiene reservado, pero hermano, que también se esté manifestando la gracia de Dios y se muestre la gloria de nuestro Dios en cada paso de nuestra vida. Aleluya. Amén, aleluya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mi hermano, solo es por gracia. La gracia, fíjese bien, en Pablo, y usted, si ya después quiere leerlo, puede leer ahí en las cartas de Corintios y en todas las epístolas que él escribe. La gracia no viene por abolengo, ni por esfuerzo personal. Pablo dijo, soy lo que soy. Fíjese bien, Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ustedes ya saben todos los títulos que Pablo tenía. En cuanto a, pues, de dónde venía, parece el abolengo, ¿no? Y nosotros decimos, ay, no, pues la familia de dónde venimos, ¿no? Y por ejemplo, que cuando se habla de la realeza en países donde todavía existe la monarquía, ¿no? Y ay, pues los reyes, los príncipes, las reinas, las princesas, las duquesas, tantos títulos que existen y que piensan que viene por ese abolengo, ¿no? Por ese reconocimiento que solamente es por títulos. Amado hermano, qué bueno, y en mi caso doy gloria al Señor, porque sí, gracias a Dios, tanto mi esposo como yo nacimos en hogares cristianos, donde nuestros padres pues nos llevaron pues nos llevaban a la iglesia, y gloria al Señor. Amén. Pero el encuentro con Cristo no se tiene porque nos llevan a la iglesia. Eso viene porque viene el punto en el que nosotros tenemos que reconocer de forma personal a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si nosotros queremos decir que somos de abolengo, pues mencione el nombre de Cristo, hermano. En Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas, Pablo, ante el cual dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Gloria al Señor. Tenemos un Padre celestial, tenemos a nuestro Dios, y eso es por Cristo, es por su gracia. Entonces, esto, mis hermanos, cuando nosotros reconocemos que las cosas que logramos no son por nuestras propias fuerzas. El día que nosotros aprendamos a reconocer que no es en nuestro esfuerzo propio, que somos lo que somos por la gracia de Dios, porque hay un propósito. Y vean qué dice en 1 Corintios, capítulo 15, y versículo número 10. Qué hermoso ejemplo tenemos nosotros a través de la vida de Pablo. Hay mucho que aprender de este siervo de Dios. Y está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre reconozcamos que es la gracia de Dios. Y qué bueno que pase eso en nuestra vida. Y mire, quiero comenzar a contarle un poco de cómo fue que
Crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios, en la iglesia metodista. Y ahí, pues, le voy a decir algo. Yo fui feliz en la iglesia. Yo recuerdo que mis padres estaban en el coro de la iglesia. Y entonces, pues, fíjese bien, pues ya desde el vientre venía escuchando la alabanza a Dios. Y pues ya nací y pues mis papás seguían en el coro y pues como fui la primera, soy la mayor de 5 hermanos, pues me llevaban a los ensayos del coro, así es que pues así la música y todo lo que a mí me gustó mucho. Desde muy pequeña me metieron a los coros de la iglesia, desde que tenía yo 7 años, recuerdo. Y ya después ya no fue a los 7, ya después fue de adolescente. O sea que fíjese bien, toda mi vida vengo cantando al Señor y gloria a Dios. Amo hacer eso, amo alabar a mi Señor a través del canto y le doy gracias a Dios porque es eso, es un don, es un regalo de Dios que el Señor me dio y que mi anhelo es ese, alabarle por siempre. Los salmos tan hermosos, muchos de ellos. Alabaré a mi Dios mientras viva. Y como tengo vida eterna en Cristo Jesús, pues le voy a alabar por siempre. Le vamos a alabar por la eternidad a nuestro Dios, hermano. Y yo recuerdo, y es eso, hermano, como cuando vamos aprendiendo de Cristo nuestro Señor a través de su palabra, reconocemos que todo fue por su gracia. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permitió crecer ahí en la iglesia. Amaba ir a las escuelas de verano, me gustaba me gustaba convivir con los niños. Y fíjense, le voy a contar una anécdota muy curiosa que ya después platicando, pues mi esposo y yo, pues luego así nos gusta recordar. ¿Sabe cuándo nos conocimos? Cuando yo tenía 4 años y él tenía 6 años. Porque pues resulta que en ese tiempo, pues él también estuvimos en la misma iglesia sin saberlo, de niños, y dice que él se acuerda de mí, de un episodio que sucedió, y pues bueno, imagínense, y después siguieron pasando los años, él ya no siguió ahí, él estuvo después en otra de la misma iglesia metodista, en otro lugar, y pues siguió pasando el tiempo, y eso, mis hermanos, el crecer en la iglesia me llevó a amar a Dios. Y de verdad, sí, pasé mis experiencias y tuve un tiempo en el que, como todos los niños cuando llegan a la etapa de la adolescencia, que como dicen, ¿no? Por eso dice adolescencia, porque todo duele, ¿no? De todo se adolece, de todo se quejan los adolescentes, nada les parece, etcétera. Pero le doy gracias a Dios porque a pesar de eso, mis padres me guiaron a mantenerme en el camino del Señor. Y por eso le doy gracias a Dios. Amén. Y entonces, cuando yo cumplí 18 años, yo estudié en el CCH, ahí el CCH Oriente, ahí fue mi escuela. Y también Dios, ¿qué cree? Dios me dio gracia en la escuela. No fui de 10 como el pastor, ¿verdad? Que luego le digo, ay, tú sí fuiste de 10. Pero gracias a Dios, ¿qué cree? Estudié mi primaria, mi secundaria, ya después el Señor me dio gracia y entré al bachillerato. Y entonces cuando ya estaba ya en el CCH, ahí en la UNAM, pues nosotros, ustedes saben, en ese tiempo, y creo que todavía había el pase automático. Entonces ya en los últimos semestres pues había que escoger por qué carrera uno se iba a inclinar. Y ahí me gustaba física, me gustaba química, me gustaba biología. Una de las materias que había en ese tiempo se llamaba Ciencias de la Salud. Y era hacia lo que yo me quería inclinar porque, ¿qué cree? Yo decía, yo no soy buena para las matemáticas. Y entonces yo siempre así como que le rehuía las matemáticas. Y entonces de las 3 opciones que había de escoger ahí en el área de matemáticas, ¿no? Pues matemáticas, ¿quién es? El cálculo, ¿no? Así te lo tenían que conocer bien. Pero entre esas materias había una que era estadística. Y yo dije, no, pues esta como que es un poco más fácil. Pues entonces me fui por estadística. Y ya, total, terminé, mis amados hermanos. Terminé mi bachillerato y entonces, pues ya venía el escoger la carrera. Y escogí biología.
Y cuando ya terminé, mis hermanos, pues fui y conocí mi escuela. Y para ese entonces, pues vinieron las vacaciones. Y entonces una compañera con la que fuimos amigas desde secundaria, me dice, oye, hay una bolsa de trabajo, ¿por qué no vamos? Y pues ya en ese entonces fuimos a la bolsa de trabajo y pues resulta que a mí me dan y me dicen, pues para lo que hay es para esto, para esto y para esto. Y entre ellas pues estaba, ¿qué creen? Pues apareció el banco, en ese tiempo Banca Serfín. Y entonces pues Dios me dio gracia. Llegué ahí al banco y pues, ¿qué creen? Así, el día que llegué con mi solicitud, pues ese día me dijeron, ¿traes tales y tales papeles? Pues sí, traigo esto, traigo esto, traigo esto. Y pues resulta que pues ya me dicen, te vamos a hacer un examen psicométrico, un médico, y si los pasas, pues quedas contratada. Y pues, ¿qué creen? Bueno, resulta que pues sí. A partir de los 18 años entré a trabajar al banco, entré como cajera y pues ahí empecé a trabajar en el año 82 y entonces pues en ese tiempo pues sí, ¿qué cree? Pues andaban pretendientes ahí rondando mi vida. Y entonces recuerdo muy bien mi mamá que una vez me dijo, porque resulta que pues uno de ellos pues no era cristiano y entonces mi mamá fue muy tajante y me dijo así, pues no tienes permiso y no puedes salir con esta persona. Y me dijo, me recuerdo las palabras de mi mamá, me dijo, prefiero que llores una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero no que llores toda tu vida. Gloria a Dios. Y eso se me quedó tan grabado cuando me lo dijo mi mamá. Gloria a Dios. Y me sometí y obedecí. Gloria al Señor por eso. Así es que obedezcan al consejo de los padres. Amén. Obedezcan al consejo de los padres. Todo tiene su tiempo. Y valió la pena esperar, mis amados hermanos. Pero como yo entré al banco, pues entonces, entrando al banco, pues tuve compañeros, que por cierto tengo una amiga que hasta la fecha conservo. Ella vive en Metepec, en Toluca, y me alegra tanto que hace poco me dijo, recuerdo tanto un salmo que me enseñaste. Ella y su esposo recibieron a Cristo. Y pues había amigos, ¿no? Y que ahora vamos para aquí, vamos para allá. Gracias a Dios, ¿no? A hacer cosas malas, pues no. Algunas, el Señor me guardó, me apartó. Gloria a Dios. Pero mi relación y mi comunión con Dios no estaban tan fuertes. Y entonces resulta que en la iglesia había reuniones para jóvenes. Y entonces pues yo dejé de ir a esas reuniones para jóvenes. Y pues Dios puso gracia en los líderes y me dice uno de ellos, pues ¿sabes qué? Vamos a tener una velada de jóvenes, va a haber una velada de jóvenes y nosotros somos los anfitriones. Así es que vamos a recibir jóvenes de otras iglesias. Y pues como en ese tiempo mi papá trabajaba en las oficinas, pero todo tenía que ver con los productores de azúcar. Entonces en casa, ¿qué creen? Si algo no faltaba era el azúcar, porque eran dos costales de 50 kilos al año. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues te toca llevar el azúcar. Y entonces pues ya estaba ahí, dije, ok, ya le platico a mi mamá, oye mamá, fíjate que pues va a haber una velada de jóvenes y pues que me toca llevar el azúcar. Y entonces años después mi mamá me dijo, fíjense bien, yo no lo sabía, pero mi mamá estaba orando por mí. Mi mamá estaba orando y ella estaba orando porque yo conociera a un hombre que amara a Dios. Amén. Y pues, oh sorpresa mis hermanos, pues sí, así fue. En esa reunión, en esa velada de jóvenes, y recuerdo que yo estaba sentada hasta el frente de la iglesia y entonces me dice la líder que estaba a mi lado, dice, ¿sabes qué? Pues ya vamos a preparar el café porque va a venir un intermedio y pues tenemos que estar listas. Y si algo aprendí y si algo les puede servir este consejo a las mamitas, pues también ahí se los paso. Desde muy niña algo que nos enseñaron fue a tener reverencia en la casa de Dios. Y sabíamos que en la iglesia no platicábamos, no, hoy sí porque tomamos agua, pero en ese entonces ni agua y mucho menos que el chicle, que la pastilla, no nada. Y ahí sí, hermano, literal, y tengo una tía
hermana de mi mamá, que esa tía que creen, sí nos metía nuestros pellizcos si se nos ocurría hablar o algo. Entonces, cuando yo me levanto, yo sabía que al momento que me levanto, empiezo a caminar y yo iba con la mirada hacia abajo. Yo dije, no me voy a distraer con nada. Yo no sabía quiénes estaban porque pues yo estaba hasta el frente, así es que no me di cuenta que la iglesia ya estaba llena. Y ya cuando me levanto y empiezo a caminar por el pasillo, llevaba la mirada hacia abajo. Cuando iba yo aproximadamente como a la mitad del pasillo, pues, sentí el impulso, y gloria al Señor por ese impulso, que levanto la vista, y cuando levanto la vista, pues me encuentro con mi esposo. Gloria a Dios. Entonces, se encontraron nuestras miradas y nos pasó como a Isaac y a Rebeca, que la miró de lejos, nos miramos de lejos, y pues él ya les dijo que su corazón brincó, pues ¿qué creen? Pues el mío también. Y gloria a Dios porque yo sabía que algo había pasado ahí. Y fíjense, habíamos tenido años atrás, él había ido de visita algunas ocasiones y yo no lo recuerdo, pero él dice que él ya me había visto. Me vio un día dirigir la alabanza, un día en el coro en el que yo estaba, fuimos a su casa porque en su casa, en épocas de vacaciones, ellos abrían un espacio para recibir niños de la colonia y compartirles de la palabra de Dios. Y entonces invitaron al coro de jóvenes donde yo estaba. Y fíjense, fui a su casa y dice mi esposo que él quería acercarse y pues que yo ni en cuenta. Pues no, pues es que todavía no era el tiempo de Dios. Y entonces pues ya resulta que termina la velada y estamos ahí en el convivio. Y se acerca mi preciosa suegra, que hoy ya está con el Señor, está reposando con el Señor. Y pues que se acerca conmigo y que llevaba del brazo a su hijo. Y que se acerca conmigo y le dice, pues te quiero presentar a mi hijo. Pero entonces ya cuando le digo, ay no, sí lo conozco. O sea, yo bien sí lo conozco. Y entonces pues desde ahí empezamos a platicar. Y entonces, pues ahí nació nuestra amistad primero. Pero lo que yo le quiero decir, amados hermanos, lo que les quiero compartir es que si algo reconocí y sigo reconociendo en la vida de mi esposo, es que él fue un instrumento en las manos de Dios para enamorarme cada día más de Cristo y para conocer de Él. Porque cuando en la iglesia donde yo estaba, en las reuniones de jóvenes eran muy relajadas, a veces decían, no, pues hoy no tenemos reunión, hoy nos vamos al cine, o etcétera, muchas cosas, pero así como ustedes hoy conocen al pastor, el Señor fue forjando ese carácter en él. Sí. Y hoy entiendo que fue una gracia que Dios le dio, porque él sabía el propósito que lo traía. Y él me ayudó a crecer en mi vida espiritual. Hubo muchas cosas que empezaron a cambiar en mi vida, precisamente por si algo yo vi en él fue el amor a Dios. Lo voy a decir, si algo me enamoró de él fue cuando una ocasión me invitó a comer a su casa y pues ya después él me platicó que le dijo a su mamá, ten, porque pues ambos trabajábamos, y le dijo, prepárame una comida porque voy a invitar a Lolita a venir a la casa. Y entonces una comida muy rica, y ya después que terminamos la comida, pues ya me invitó a pasar a la sala y pues tomó su guitarra y él empezó a alabar a Dios. Y eso me enamoró. como él expresaba su amor, no solamente era cantar por cantar, sino era expresar su amor por Dios. En ese entonces él era el director de un grupo de alabanza, pero que ellos se dedicaban a predicar el evangelio a través del canto. Entonces, le doy gracias a Dios porque yo conocí a mi esposo sirviendo a Dios. Gloria a Dios. El tiempo que fuimos amigos, y ya después cuando fuimos novios, empecé a servir junto con él. Ellos iban a diferentes lugares a compartir de la palabra. Tuvimos la experiencia de ir a consejo tutelar, a la prisión donde había el área de mujeres, a pueblos, a muchos lugares, mis hermanos. Dios nos dio la oportunidad de hablar de Cristo a través del canto, a presentar el mensaje de salvación a través del canto. Y todo eso, mis hermanos, nos fue forjando como siervos de Dios.
Y le doy gracias al Señor porque ya estando nosotros casados, cuando comenzamos a servir, nosotros empezamos como maestros de niños. Él era el maestro y yo colaboraba junto con él. Y ya yo tenía a mi primera pequeña, a Joy, bebecita, y entonces pues ya nuestras hijas comenzaron a crecer en un hogar donde se ama a Dios, donde se sirve a Dios, donde hay una lealtad a Dios y a su obra. Y eso fue lo que gracias a Dios nosotros pudimos infundir en nuestras hijas. Gloria a Dios. Y estoy muy agradecida con Dios, mis amados hermanos, por la vida de mi esposo. Doy gracias a Dios y no escuchábamos, y no es exaltar a la persona, es dar gracias a Dios porque uno ve la gracia de Dios en aquellos que Dios pone a nuestro alrededor. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque aprendí a caminar con él, aprendí a servir con él, y hemos pasado y experiencias, podríamos contarles muchas. Yo creo que, ay Dios mío, ya una ocasión me dijo alguien, ay, pues yo creo que ustedes ya podrían escribir un libro. Gloria al Señor, y por eso también me identifico mucho con Pablo, porque digo, ay Señor, pasando por prisiones, ustedes ya una vez escucharon ese testimonio, estuvimos en la Siedo, o sea, literal en la cárcel, pero Dios nos libró y hubo un propósito de parte de Dios. Mis amados hermanos, sufrí asaltos, cosas muy, muy difíciles, y he pasado por muchos valles de sombra, de muerte, como dice el Salmo 23, he pasado por muchas experiencias en hospitales. Cuando tuve a mi primera hija, estuvimos a punto de morir, las dos al principio, porque yo tuve preeclampsia. Me dejaron residuos de placenta, se me infectó, a la semana ya me estaba muriendo, me hicieron un legrado, transfusión de sangre, bueno, cuántas cosas no. Después, igual otra intervención después de mi segunda hija, Paulita, también otra cirugía y... Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ya después cuando empecé a crecer, Dios dándome esa gracia en el banco, pues ya llegué a un puesto alto, ya estaba yo como subgerente. Pero entonces, mis amados hermanos, qué bueno es Dios, que Él nos, a pesar de que sí nos da esa gracia, el martes les compartía de esa gracia que el Señor me dio para llegar a un buen lugar ahí en el banco, y sí, Dios nos bendijo a través de ese trabajo, pero era Dios dándonos todo. De Él, nosotros siempre hemos reconocido que de Él vienen todas las cosas. Y entonces, ya estando en ese puesto, mis hermanos, pues ya requería que yo estuviera mucho tiempo en el banco. Fue muy gratificante el trabajar, me gustaba mi trabajo, pero demasiado estrés, hermano. Y hoy le puedo decir que para una mujer era muy difícil. Pero Dios me guardó. Y le doy gracias a Dios porque el Señor me inquietó y fue cuando yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar. Yo quiero estar con mis hijas. Tenía a Joy y a Pau, pequeñas, tenían 5 y 2 años. Y yo dije, yo necesito estar en mi casa. Yo quiero estar en mi casa. Cuando yo me acerqué con mi jefe, con mi subdirector, y le dije, agradezco de verdad, pues el que me tomen en cuenta, porque ya estaba el proyecto para una gerencia, le dije, no, ya no, yo hasta aquí, yo quiero estar en mi casa. Pues ya se imaginará todo lo que me dijeron, ¿no? Casi, perdón por la expresión, eres una tonta, ¿cómo crees? Toda tu trayectoria en el banco, etcétera, etcétera. Y entonces me dijeron, pues bueno, vamos a ver si te ayudamos y te puedan liquidar. Y pues para ese entonces, pues se anuncia que venía Daniela. Estaba embarazada de Dani. Y entonces tenía ya 2 meses de embarazo y le dije a mi esposo, pero estoy en lo dicho, yo ya no quiero trabajar. Entonces a los 2 meses, mis hermanos, una noche tuve un dolor tan fuerte que pensaba que era una amenaza de aborto. Y todavía estaba dentro del banco, entonces pues me llevaron al hospital. Eran buenos hospitales donde gracias a Dios me pudieron atender, y pues resulta que, hermanos, eran cálculos en el riñón.
Entonces, por el tiempo que tenía de embarazo, me dijeron, no te podemos dar antibióticos, no puede haber tratamiento, así es que, pues era soportar solamente. Y como recuerdo esa ocasión en la noche estando ahí en el hospital y pues pasando por dolor y se acerca mi esposo y me dice, Dios me acaba de hablar. Y ¿sabes qué? El Señor me llama para servirle. Gloria a Dios. Y él, semanas antes ya había recibido pues su promoción, como ya lo han escuchado, como director, ya algo que él tanto había anhelado, pues resulta que ya tenía la plaza de director, ya sabía a qué escuela iba a estar. Y entonces cuando él me dice que pues que ya era dejar su trabajo también, ¡ay! Y wow, ¿no? Pero ahí empezó aún más la gracia de Dios a fluir en nuestras vidas. Porque los dos renunciamos a nuestros trabajos. Déjenme decirles que aunque en el banco me querían ayudar y me decían, sí te liquidan, no te liquidan, que con el 50%, que con el 30%, etcétera. Y era muy, pues estaba muy llamativo, ¿no? Porque para el tiempo que yo tenía, a mí me correspondía en ese tiempo, me iban a dar 50 millones de pesos en ese entonces. Y me iban a respetar los préstamos, teníamos el préstamo de casa y el Señor un día me dijo, no esperes nada del banco, yo los voy a sostener. Ay, dije, Señor, y voy a creer en ti, Señor. Y pues los dos renunciamos, estando yo embarazada, y pues resulta que pues mis embarazos fueron embarazos de alto riesgo y de Daniela, pues por todas las operaciones que había tenido antes, pues iba a ser necesaria la cesárea. Y entonces empezamos a investigar en cuanto salí ahí donde me estaban atendiendo, pues en ese tiempo pues era un dineral, mis hermanos, eran 12,000 pesos, que yo creo que era como 12 millones de ahora. Y fue de verdad confiar en Dios. Cuando yo fui a renunciar, y me presenté en relaciones laborales, ellos me dijeron, pues mira, te vamos a ayudar, tú vas a venir cada 2 meses a renovar tu pase médico, pero no te aseguramos que alcances hasta el día del alumbramiento. Entonces, así fue. Cuando yo fui a recoger en ese tiempo lo que le llamaban el finiquito, y yo vi que había mucha gente, hermanos. Y dije, ay, ¿por qué hay tanta gente? Yo ya había renunciado. A la semana que yo renuncié, ¿qué cree? Habían empezado las liquidaciones en el banco. Gloria al Señor. Qué prueba de fuego para mi vida, porque le doy gracias al Señor, porque el Señor iba a probar lo que había en mi corazón. Amén. Y sí, al principio, mis hermanos, no fue fácil. Yo sentía que decía, no, así, ya había renunciado y yo decía, ¿qué pasó, Señor? Si me hubiera esperado. Y caí en una depresión por 3 meses, hermanos, hasta que el Señor me da una palabra en Mateo 6 y Él me dice y me contesta, si yo a las aves del campo las alimento, dice, no los voy a dejar. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios porque desde el año 92 ninguna de sus palabras ha faltado a esta casa. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Dios nos ha sostenido, y si algo he dicho y lo sigo diciendo y lo sigo testificando, no me arrepiento de haber renunciado, Gloria a Dios. porque fue mejor la parte que el Señor me permitió escoger. Amén. Señor. Y era Él, pero era también estar con mis hijas. En esa parte que como madres y como mujeres, como ayuda idónea podemos hacer. Sí, amén. Y le doy gracias a Dios porque aunque mis embarazos de alto riesgo, ¿qué cree? Me atendieron hasta el final en el banco, hasta el último gasto que se hizo, todo lo pagó el banco. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y el Señor siempre mostrando su gracia. Le doy muchas gracias a Dios, mis hermanos, porque a través de los años en el ministerio, sí, como Pablo, pasando aflicciones, persecuciones, situaciones difíciles, pero en todas ha sido la gracia de Dios. Y si Dios nos ha traído hasta aquí, le damos la gloria al Señor, Sí, amén, porque aleluya.
lo que somos, lo que tenemos Amén. y lo que somos es para Él. Cristo nos llamó. Le doy gracias a Dios por haber llamado a mi esposo como siervo. Amén. Le doy gracias a Dios por el llamado que Él le dio. A veces he escuchado a mujeres que dicen, ay no, es que eso de ser esposa de pastor, casi así lo ven como una carga, como algo pesado. Hermano, le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido verlo como una bendición. Amén. He caminado al lado de mi esposo. Cuando hemos pasado tiempos difíciles, solamente intercedo por Él y le digo, Señor, dale gracia, dale sabiduría, Señor. Amén. Aleluya. Aprendí también, mis hermanos, a caminar en sujeción. Si hubo un tiempo en el que yo pensaba y decía, no, pues el llamado es para Él. Yo decía, es Él. Pero cuando el Señor me fue llevando y me enseñó cuál era mi papel al lado de mi esposo. Y estoy muy agradecida con Dios por ser ayuda. Y qué bueno que en Cristo puedo ser ayuda para mi esposo. Amén. El Señor nos bendijo solo con mujeres y Él sabe por qué nos dio solo mujeres. Gloria a Dios. Pero así, si usted ve en la Biblia, Felipe tenía mujeres, hijas, y servían a Dios. Así es que si alguien quiere buscar un sustento bíblico, ahí está también. ¿Quién es más? Como pareja podemos ver sirviendo a Dios. Priscila Y Aquila. y Aquila, un matrimonio que también servía a Dios. Amén, Señor. Así es que si a Dios le plació escoger esta familia para servir a Dios, estamos aquí por su gracia Aleluya. y estamos para Él. Y esa fidelidad que nosotros debemos mostrar es al Señor. ¿Y por qué le hablo de esa fidelidad? Porque, como lo vimos aquí, que solo es por la gracia de Dios y que esa gracia no es por el abolengo que uno pueda tener ni por el esfuerzo personal. Hoy puedo decir, y creo que junto con mi familia, al lado de mi esposo, podemos decir que somos lo que somos por la gracia de Dios, Aleluya. porque estamos para Él. Amén. Y quisiera ver la siguiente diapositiva. Y aquí cuando habla acerca de solo por la gracia, también está diciendo que este suministro, o sea, esta gracia que nos es dada, de gracia sobre gracia, es la plenitud gloriosa de Cristo Jesús dada a nosotros, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina y mediante ella podemos disfrutar de la plenitud de Dios, su justicia, su voluntad, la sabiduría que es Cristo mismo, la paz que también es Cristo y la virtud para cada día. Amén. Y hay un hermoso pasaje en Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, que hablan precisamente acerca de esto, de esa gracia que es nuestro Dios enviando a Jesucristo a nuestras vidas. Y es esa gracia que ha sido derramada, mi hermano, y que el Señor nos ha dado. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es saber esa plenitud que nosotros tenemos. Y miren, este pasaje no lo tenía, pero ahorita, gracias a Dios, el Señor me lleva a recordarlo. Está en Efesios, en el capítulo 3. Hace rato mencioné parte de él. En el capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 14. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Una de las riquezas de su gloria es la gracia.
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjese bien, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hermano, léalo conmigo, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje es hermoso y si algo en esas madrugadas donde a veces el insomnio ha querido venir, luego le digo así al Señor, estoy ahí, Señor, voy a decir todos esos pasajes que tú me has permitido memorizar. Y esto fue una porción que el Señor me permitió estar repasando, Efesios 3 del 14 al 21. Y le doy gracias a Dios por su palabra, porque, mi hermano, esta gracia sobre gracia significa que nosotros somos plenos en Cristo Jesús. Cuando he tenido la oportunidad de compartir mi testimonio, a veces me ha tocado con algunas mujercitas y jóvenes o algunas ya no tan jóvenes y me dicen, ay, pues es que tú nos dices eso porque tienes un esposo y que sirve al Señor y tienes unas hijas tan hermosas. Y le digo, ¿qué crees? Gloria a Dios porque tengo un esposo que amo con todo mi corazón, que lo amo cada día y que tengo unas hijas que también amo con todo mi corazón. Le digo, pero si no estuviera Cristo en mí, de nada me serviría. Si es ese amor que puedo sentir por mi esposo y que él puede sentir por mí, ¿saben por qué es? Es porque es el amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Aleluya. Y es lo que nos hace ser plenos y completos. Amén. Hermano, a veces he dado este ejemplo. Nuestro corazón es como si fuera un rompecabezas. Y en ese rompecabezas las piezas no son iguales, todas son diferentes. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo en tu vida. Ni por mucho que yo ame a mi esposo, ni por mucho que yo ame a mis hijas, ni por mucho que amo a tantas hermanas que las amo yo sé que ahorita algunas de ellas están ahí, las bendigo a todas en el nombre de Jesús, las amo, pero las amo con el amor que Cristo. Amén. Amo a mi familia con el amor de Cristo. Aleluya. Y, amado hermano, yo quiero llevarte a una reflexión en esta tarde, a que sea la gracia de Dios sobre tu vida, que reconozcas la gracia de Dios en todo lo que eres, en todo lo que te mueves, en todo lo que haces, en todo lo que logres, en todo lo que alcances. No pienses como el mundo piensa. Sí, alcanza tus sueños, persigue tus sueños. Y recuerdo cómo hasta en la iglesia cristiana llegué a escuchar a algunos jóvenes. No, pues tú debes tener un plan de vida. Hermanos, y el plan de vida ya está trazado por Cristo Jesús. Y es que nosotros caminemos en Él y que caminemos conforme a su voluntad. Amén. Hermano, ¿tienes sueños? Renuncia a ellos. Mejor dile al Señor, Señor, ¿cuáles son tus sueños para mí? Amén. Aleluya. Y así como el Señor me permitió renunciar a muchos de ellos porque no sabía, y el Señor me fue llevando paso a paso, y le doy gracias a Dios porque si algo se cumplió. El otro día platicaba con mi esposo y siempre así decimos, él me dice, yo te amo más porque yo te conocí primero. Y le digo, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Sabes? Le digo que yo tenía recuerdo que estaba ya en la adolescencia, a los 11, 12 años. Yo crecí en la colonia Morelos, donde hoy es el Archivo de la Nación, que en ese tiempo era la penitenciaría. ¿Qué cree? Ahí yo sí tenía jardines y tenía dos muy grandes, que están ahí en Eduardo Molina, esos dos jardines tan grandes. Y recuerdo que fue una vecindad donde yo crecí, y le doy gracias a Dios por ello, porque si algo hizo mi mamá siempre fue cuidarnos. Fue mi mamá muy estricta. Ella nada de... imagínense la colonia como era, entonces
nunca malas palabras. Y si salíamos era ahí en la mera esquinita del jardín y decía mamá, aquí donde yo los vea. Y entonces recuerdo que luego en las tardes que llovía y me gustaba ponerme ahí en la ventana. Y recuerdo una vez tan claro que yo dije, le decía a Dios, aprendí a platicar con Dios, si algún día yo me caso y yo sé que hay un hombre que está en algún lugar y que tú lo has preparado para mí. Gloria a Dios. Y enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Amén. Enseñemos a nuestros hijos lo que significa la gracia de Dios. Amén. Para que siempre nos movamos en la gracia. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles en los que el mundo y la sociedad te dice eso. Persigue tus sueños. Que nadie te robe tus sueños. Y hoy, ¿no? Quieren dar libertad y les dicen a los niños, y tú eres libre. Y tú eres libre de pensar, y tú eres libre de elegir, y tú eres libre de esto. No, amado hermano, todos esos engaños son engaños del diablo que quiere destruir el diseño de Dios, que es la familia. Amados padres, ustedes tienen la responsabilidad. Los padres tenemos la responsabilidad, pero en este tiempo aún más. Ustedes tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la gracia de Dios. Sí, aleluya. Lleven a sus hijos a conocer la gracia de Dios. Lleven a sus hijos a moverse en la gracia de Dios. Cuando hay dificultades, cuando hay cosas que a ellos se les dificulten, llévenlos a conocer lo que es moverse en la gracia de Dios. Papitos, den ejemplo de moverse en la gracia de Dios. Cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún problema, cuando hay alguna enfermedad, cualquier cosa, muévanse en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es suficiente. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y vamos a ver la última diapositiva. Sí, es la última, ¿verdad? Seguimos viendo que todo esto es solo por la gracia. Todo esto y más es posible por medio de Jesucristo. Porque Él no solo es el medio para recibir la gracia, sino que Él es la fuente y origen de la misma. Amén. Cristo Jesús es la gracia. Vamos a ver en la segunda carta a Timoteo. Estamos ya terminando, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 y el versículo 9. Y quiero leerle. Le voy a leer desde el versículo 1, amado hermano, ¿sí? Es una carta más que está escribiendo Pablo ahora a Timoteo. Y vuelve a mencionar Pablo, apóstol de Jesucristo, nuevamente lo dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, gloria al Señor, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Fíjese bien el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Mamitas, abuelitas, ¿se dan cuenta lo que se puede sembrar en la vida de los hijos? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Amén. ¿Desde cuándo ha sido la gracia, dada la gracia, hermano? Antes de los siglos. Jesús es la gracia. Gloria al Señor. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en ti, mi hermano. Amén, Señor. En ti y en la familia que Dios te ha permitido formar. Aleluya.
nunca te sientas solo, nunca te sientas sola. Habrá algunos que podrán decir, bueno, mi familia no es cristiana, bueno, mi esposo no es cristiano, bueno, mis hijos no todos siguen a Cristo. Hermano, toma de la gracia, intercede, Aleluya. lleva al Señor y da ejemplo de que te mueves en la gracia, Amén. que esperas en la gracia de Dios, que esa gracia de Dios siempre te lleve a dar la gloria. Sí, Señor. Amado hermano, sí, pasamos aflicciones y el Señor me ha estado llevando a estar entendiendo lo que es la gracia para este tiempo. Y si más adelante hay otra oportunidad, le compartiré, mis hermanos, de qué hace la gracia también en los tiempos de aflicción, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de prueba. Sí, amén. En todo tiempo, mi hermano, está la gracia de Dios. Aleluya. Así es que doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da ahora de compartir con una hermana preciosa que ella me decía, ay, hermana Lolita, compártame, pero ahora de su lado, del testimonio de cómo se conocieron. Y pues doy gracias a Dios porque pues esto yo creo que de parte de Dios, yo creo al Señor firmemente que ha de traer bendición Amén. a nuestras vidas y solo el Señor sabe porque aún pues siendo muy jóvenes mi esposo y yo, el Señor nos permitió conocernos y el plan de Dios es perfecto, pero amados hermanos, cuiden a sus hijos, Amén. cuiden de ellos, estén seguros que sea el tiempo de Dios en lo que ellos están viviendo. Amado hermano, ya hemos visto enseñanzas atrás que en la gracia de Dios le he permitido compartir. Todo tiene su tiempo y asegúrense que sus hijos estén firmes en Cristo, que amen a Dios por sobre todas las cosas Aleluya. y que conozcan el plan de Dios para sus vidas. Amén. Amén. Así es que pues en esta noche creo que todos podemos dar gracias a Dios por esa gracia. Mi hermano, Dios te ha bendecido con su gracia, porque si tú le permitiste un lugar a Cristo Jesús en tu corazón, si tú hoy estás delante de Él, yo te invito a que le digas, Señor, quiero moverme en tu gracia. Amén. Que todo lo que decidas, Señor, que en todo lo que haga, cuanto y más cuando se trate de decisiones, mi hermano, pide gracia al Señor. Aleluya. Y el Señor te va a dar esa gracia y te la va a dar a través de su palabra, porque vimos que también la gracia es la justicia. Amén. Y la justicia es la voluntad de Dios. También es la sabiduría. También es esa virtud del Espíritu. Amén. Y es el Espíritu quien nos va a recordar que es la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones, en ese amor manifestado de Cristo en nuestro caminar. Amén. Así es que mi hermano, si hay algo que en esta noche vamos a hacer, es le vamos a dar la gloria a Dios. Aleluya. Y quiero invitarte a que ahí donde estás, yo deseo que estés con tu familia en el nombre de Jesús. Amados hermanos, varones, si están ahí, ustedes son cabeza de hogar, bendigan a sus hijos, bendigan a su esposa. Muévanse en la gracia, varones, también para el trato con su esposa, el trato para con sus hijos. Amén. Que sus hijitos aprendan también a tener esa gracia de Dios. Aleluya. Porque esa gracia de Dios les va a llevar a tener gracia delante de los hombres. Va a haber momentos en los que vamos a tener que enfrentar a algunas situaciones. Por ejemplo, hoy nuestros hijos que están en las escuelas, pidan gracia de Dios para que Dios dé gracia delante de los maestros. Amén. Que esos maestros puedan respetar la formación moral y espiritual de sus hijos. Amén. Estén cerca de sus hijos. Dense tiempo para escuchar a sus hijos. Aleluya. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Y tenemos que dar cuenta a nuestro Dios de ellos. Amén. Ellos son esa herencia que Dios nos ha dado. Así es que vamos a dar gracias a Dios en esta noche.
Emashandara ya kalanda ya la rorondere ya le tere ya le mere rondore ya le tere. Ese kalanda ya la landere ya la mala saya la tari ya landare ya landere. Era mala siria toria di diria hera taya di meritoria le landere. Eshendere ya le mediteri ya landare ya landere. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta noche por tu gracia. Esa gracia con la que tú nos alcanzaste, nos salvaste, Señor, nos redimiste, nos limpiaste y nos limpias cada día. Somos santificados con tu palabra, Señor, por esta palabra que tú envías cada día, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, que hallemos gracia delante de ti. Tu palabra nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de tu gracia, para hallar gracia, Señor, misericordia, para la ayuda oportuna, Señor, que proviene de ti. Bendito Dios, si alguno de mis hermanos o hermanas, Señor, se ha sentido, Señor, lejos de esa gracia, Padre, yo te ruego hoy en el nombre de Jesús, sea derramada esa gracia, Señor, sobre ellos. Les haga saber, Señor, cuán importantes son para ti, que todo lo que tú estás obrando en sus vidas, Señor, es para bien, que en esa gracia tú les vas a levantar, y que así, Señor, también como vemos este ejemplo en la vida de tu siervo, de Pablo, Señor, el cual tú formaste a través de los sufrimientos, Señor, de las persecuciones, de cárceles, Señor, de naufragios. Señor, bendito Dios, hoy queremos tomarnos de esa gracia, que pueda decir el débil, fuerte soy en ti, que en ese trato que tú estás teniendo, Señor, porque son necesarios los tratos, sino cómo conoceríamos que es por tu gracia que podemos soportar. Que podamos saber, Señor, que hay un propósito. Se ha revelado, Señor, ese propósito en el corazón de tus hijos. Bendito Dios, para que tú, solo tú recibas la gloria. Solo tú, Señor, seas enaltecido. Solo tú, mi Señor. Y que sea, Señor, tu poder trayendo esa perfección a nuestra vida. Tú estás perfeccionando a tu iglesia en este tiempo, Señor, en el que podamos decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a los que creen. Señor, a defender lo que somos en ti, lo que somos por ti y para ti, Señor. Bendito Dios, que si ha habido logros, es por ti, Señor. Que si tenemos, Señor, es por ti. Y también, Señor, si no tenemos, también te damos las gracias. Porque te tenemos a ti, Señor, aún en medio de esos valles, Señor. Pero tú nos llevas, Señor, a esos pastos verdes, donde tú apacientas nuestra alma, Señor, donde tú nos das aliento, donde vamos a esas aguas de reposo cuando abrimos tu palabra, Señor, cuando sabemos que tú nos estás hablando, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y quisiera pedirle al pastor si él termina con una oración. No está en la cámara, pero sí está aquí. Aquí estamos los 5. Les bendecimos en el nombre de Jesús. A mi hija Joy, Pau, Dani y el pastor. Gracias. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Gracias, Señor. porque el poder de tu amor Sí, Señor. y de tu gracia son, Señor, inmensos, Sí, maravillosos. Señor. Gracias, Dios. Gracias por habernos llamado como iglesia. Sí, Señor. Gracias porque tú nos ganaste como iglesia. Sí, Señor. Bendito Padre, seas. todos mis hermanos que están conectados, los que escucharán después, Sí, Señor. todos somos parte de tu iglesia, Sí, Señor. Señor. Y la iglesia la compró Cristo con su sangre. Sí, Señor. Gracias, Dios. En esta hora te pido que tú seas bendiciendo cada casa, Amén, cada Señor. hogar, Amén, cada Señor. matrimonio. Sí, Señor. Padre, y que podamos decir como Pablo enseñó, todo lo puedo en Cristo que me Señor. fortalece. Amén, Señor. Amén, Padre. Y Padre, es la gracia la que nos fortalece cada día. Bendigo a mis hermanos que están conectados, Sí, a los Señor. que se conectarán, a los que verán, Señor, esta noche de testimonio. Amén, Señor. Bendícelos con sus familias en medio de este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta reunión y primeramente Dios nos estaremos viendo el domingo. Saben que nuestras reuniones comienzan a las 11 de la mañana con enseñanza de la palabra de Dios y a las 12 es el culto de adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, el Señor sea preparando su corazón para que estemos en la casa de Dios. Amén. Es ahí, dice el Señor en el Salmo 133, que es ahí donde Él envía bendición y vida eterna. Así es que, amado hermano, le invitamos, le esperamos a que esté y a todos aquellos hermanos pues que nos ven a distancia, tanto en el interior de la República como Eduardo desde Chile. Ya saben que si alguien nos ve desde el extranjero, pues es Él, gracias a Dios, y que creemos al Señor. Pronto vamos a estar juntos alabando y glorificando al Señor. Así es que reciban un abrazo muy profundo todos mis amados hermanos, todas mis amadas hermanas que tengo la bendición de tener contacto diario con ellas, compartiéndoles una palabra de parte de Dios. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga a todos. Que la paz del Señor Jesucristo sea guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Aleluya.